Saludos desde Euronews. Ante los ojos del mundo, Afganistán vuelve a caer en manos de los talibanes provincia a provincia. Este lunes han lanzado nuevos ataques contra otras 2 capitales de provincia en el norte de Afganistán. En el momento en el que les hablamos, han capturado ya las capitales provinciales de 5 regiones. Sin un ejército que por ahora les frene, asistimos a una progresión inédita en los últimos 20 años. No dejen de prestarle atención, además, a las conclusiones de un grupo intergubernamental sobre cambio climático creado por 2 agencias de la ONU. La conclusión es que el ser humano es, en parte, responsable de que tierra, mar y aire vivan su periodo más cálido en los últimos 2000 años. Las consecuencias, que ya están a la vista, como sufren en Grecia, Turquía, Siberia y California, con incendios forestales incontrolados, son solo parte de lo que se nos viene encima. Algo que paradójicamente conocemos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, más del 6% de la población mundial, guardianes del medio ambiente que respetan los ciclos naturales sin dañar fuentes de recursos. Especial atención a la pandemia en las islas francesas de Guadalupe y Martinica, donde la incidencia sobrepasa los 1.100 casos por 100.000 habitantes. Y además, les hemos ofrecido en Euronews varios reportajes sobre cómo la ausencia de Estado ha provocado en México que los cárteles progresivamente ganen terreno, corrompan autoridades y se instalen en guerras con otros narcos. Algo que ha provocado la creación de grupos llamados de autodefensa que incluso se presentan en ceremonias públicas con nombres tan sugerentes como el Machete, en Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que solo el Estado es responsable de la seguridad ciudadana, que está más que dañada. Y en esta fase está el inacabable proceso de intentar vivir en paz. Pero tenemos bastante más. Les ofrecemos ahora las claves del día en 20 minutos. El nuevo informe de expertos de la ONU advierte sobre las consecuencias catastróficas e irreversibles del cambio climático. Las Antillas francesas en alerta por un nuevo repunte de casos. Australia levanta restricciones locales y la ciudad de Wuhan finaliza un test masivo de su población. El ejército colombiano intercepta en aguas del Pacífico un narcosubmarino con 2 toneladas de cocaína. Sayonara Tokio. La capital japonesa pone fin a los que entrarán en la historia como los Juegos Olímpicos de la pandemia en una ceremonia en la que ha pasado el testigo a París. Los especialistas encienden todas las alarmas sobre las calamidades irreversibles que nos traerá el cambio climático y culpan al ser humano de que el planeta viva su periodo más cálido de los últimos 2000 años. Lo hacen en el último informe del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, creado en 1988 por la ONU. Mantener la situación actual con una temperatura 1,1 grados más alta que en la era preindustrial no será suficiente, aseguran sus autores. Prevén que así se aumentará 1,5 grados en 2040 y 2,7 en 2100. Cada medio grado adicional de calentamiento causará incrementos en la intensidad y frecuencia del calor extremo, fuertes precipitaciones y sequías, señala esta experta del grupo. Cada 2 grados de calentamiento global, el calor extremo llegará con mayor frecuencia a un umbral crítico para la agricultura y la salud humana. El documento de 3.000 páginas, firmado por más de 230 científicos, vaticina que el nivel del mar subirá hasta 55 centímetros a finales de este siglo respecto a su nivel actual, incluso eliminando totalmente las emisiones de CO2. Los miembros del IPCC nos han estado advirtiendo durante más de 3 decenios sobre los peligros de permitir que el planeta se caliente, lamenta la directora ejecutiva del Programa Medioambiental de la ONU. El mundo oyó, pero no actuó con la firmeza suficiente. Por eso el cambio climático es un problema aquí y ahora. Nadie está a salvo y está empeorando más rápidamente. El documento augura que los polos y glaciares continuarán derritiéndose durante décadas o siglos, más en el norte que en el sur. Prevé a su vez cambios irreversibles durante miles de años, además de en temperatura, en acidificación y desoxigenación de los océanos. El estudio se completará el año que viene con otros 2 sobre la adaptación de la población mundial y las posibles medidas para mitigar los efectos. Este lunes se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Según Naciones Unidas, los forman 476 millones de personas en 90 países, más del 6% de la población mundial, y protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Sus métodos ancestrales de generación de alimentos respetan los ciclos naturales.
En la Reserva Forestal de Imataca, en el sudeste de Venezuela, los Cariña, apoyados por la FAO, desarrollaron hace 5 años su propio plan de sostenibilidad, en el que las mujeres tienen un papel fundamental. Ahora trabajan en la empresa indígena Tupucu. Nos lo cuenta Cecilia Rivas, capitana de las guardianas de la reserva. Nosotros teníamos conversaciones con nuestras hermanas indígenas y con hermanos indígenas y decíamos que si nosotros éramos el dueño de pero lo que habitamos en esta Reserva Forestal de Imataca, ¿por qué nosotros mismos no podíamos hacer nuestras empresas? Pues, que también deberíamos solicitar al Estado o el gobierno para que nos otorguen un espacio para nosotros trabajar a nuestra manera, pues. El gobierno venezolano les garantizó 7.000 hectáreas de gestión compartida. Cultivan cientos de viveros para luchar contra la deforestación. También mejoran la calidad de suelos y ríos, entre otras actividades. Sin embargo, han sido discriminados en cuestiones básicas, como la lucha contra la pandemia. A muchos pueblos indígenas no se les ha reconocido el acceso a los servicios sanitarios, asegura este representante de la FAO. No han sido incluidos en las campañas de comunicación. En algunos países han sido apartados y señalados como responsables de la pandemia. Pero como se lamenta Jessica Vega, coordinadora de una precumbre indígena sobre sistemas alimentarios celebrada en Roma en julio, este es solo uno de los vacíos a los que están expuestos. Vivimos múltiples pandemias, entre ellos la violencia al tema de la tenencia de tierras, la seguridad, la paz, el aumento de la violencia hacia el tema de género, pero también la parte del cambio climático que ha afectado a las formas de producir y de continuar con una vida en armonía, ya que a pesar de no ser los mayores devastadores de la biodiversidad, somos los que mayormente vivimos las afectaciones en la pérdida de los ríos, de los lagos. En septiembre tendrá lugar en Nueva York la cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios, que estudiará las formas de hacerlos sostenibles, inclusivos y saludables, en la que los líderes indígenas tendrán mucho que aportar. Eubea en Grecia continúa ardiendo. Bajo un cielo naranja apocalíptico, la población local lucha codo con los bomberos contra las llamas que están destruyendo viviendas y negocios en la segunda isla más grande del país. Este domingo han conseguido detenerlas ante el municipio de Pevki, en el norte. Pero la mayor ola de calor en 30 años, con temperaturas de 45 grados desde hace días, hace el trabajo casi imposible. Miles de habitantes y turistas han tenido que ser evacuados. Algunos llegaban este domingo por la tarde al puerto de Arkitsa, a 150 kilómetros al noroeste de Atenas. Desde allí relataban su desamparo, destacando la falta de medios que ha dejado la isla a merced del fuego. No teníamos ayuda. Teníamos algunos aspersores de agua para el campo, pero no para el fuego, y no servían. Vinieron 1 o 2 helicópteros, pero no hicieron mucho. Estábamos completamente abandonados. No había bomberos, no había vehículos, nada. Otros 3 grandes incendios ardían este domingo en el sur de la región del Peloponeso y otro nuevo se declaraba en el sur de la isla de Creta. Más de 20 países, entre ellos España, Ucrania, Israel y Egipto, han respondido a la angustiosa petición de socorro del gobierno griego. La situación en las Antillas francesas es cada vez más crítica debido a un repunte de casos COVID. En Guadalupe y Martinica los hospitales están saturados. Ante esta crisis, el gobierno francés ha hecho un llamamiento a la solidaridad para movilizar a personal sanitario hacia las islas. La incidencia sobrepasa los 1.100 casos por 100.000 habitantes, entre 4 y 5 veces más que la media nacional. En todo el territorio francés, desde este lunes es obligatorio presentar el certificado COVID en trenes de larga distancia y restaurantes. Una medida que ha desatado la polémica y por la que muchos franceses han salido a las calles a protestar en las últimas semanas. Del otro lado del Canal de la Mancha, el gobierno británico criticó los altos precios de los test COVID e investigará si el coste de las pruebas ha aumentado de manera innecesaria. Buenas noticias para los habitantes del estado de Victoria, en Australia, donde terminaron parcialmente las restricciones sanitarias decretadas el pasado jueves. La estrategia del gobierno es implementar confinamientos breves y localizados.
Y en la ciudad china de Wuhan, las autoridades finalizaron un test masivo de toda la población para detectar nuevas infecciones tras un nuevo rebrote. Unos 70 casos han sido detectados en el fin de semana. La ciudad había logrado reducir el número de casos a prácticamente cero. Se cumple un año del inicio de las protestas en Bielorrusia. En agosto de 2020, miles de personas salieron a la calle en el país exigiendo unas elecciones libres. Alexander Taraikovsky, de 34 años, se convirtió entonces en la primera víctima mortal de aquellas protestas. Su mujer teme por el futuro de sus hijos en el país. No puedo ver el futuro de mis hijos aquí, en Bielorrusia. No quiero que se les enseñe con propaganda en la escuela, en el jardín de infancia. Quiero que crezcan como personas libres. Aunque la policía aseguró que Taraikovsky murió al explotarle un artilugio cuando intentaba lanzarlo, su mujer duda de esta versión. Para la líder de la oposición en el exilio, su error fue subestimar al régimen. Nuestro principal error fue subestimar la crueldad del régimen. No estábamos preparados para estas torturas, para esa violencia. Y estábamos seguros, no seguros, pero creíamos quizás que si había cientos de miles de personas en las calles, el régimen al menos escucharía a la gente. If there will be hundreds, thousands of people in the streets, so the regime will at last hear people. Lejos de sentarse a dialogar, el llamado último dictador de Europa, Alexander Lukashenko, aumentó la represión contra las revueltas. Resultamos ser más fuertes que las llamadas tecnologías de la revolución de los colores. Ellos entendieron que en ciertas condiciones, por ejemplo en Bielorrusia, su plan no funcionaría. Deberían cambiarlo. Con parte de la oposición en el exilio y sanciones económicas al régimen de Lukashenko por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, un año después de las revueltas, el país sigue sin unas elecciones libres y democráticas. En las últimas 2 décadas de guerra en Afganistán, los talibanes no habían logrado lo que han logrado en estos últimos 3 días, hacerse con el control de 5 capitales provinciales. 3 de ellas, incluida la gran ciudad de Kunduz que ven en las imágenes, cayeron en sus manos este mismo domingo, un día ciego para las fuerzas de seguridad afganas incapaces de detener el rodillo compresor talibán. Los insurgentes también se han hecho con Sarepol y Taloqán, que suman a otras 2 capitales provinciales que ya controlaban, Sheberghan y Zarang. El portavoz del Ministerio del Interior afgano asegura que las fuerzas de seguridad, respaldadas por la aviación, han lanzado una operación de limpieza en la ciudad de Kunduz. Los talibanes hostigan grandes núcleos urbanos mientras la población se desplaza huyendo de los combates. Los talibanes gobernaron Afganistán entre 1996 y 2001, imponiendo su versión ultrarrigorista de la ley islámica, antes de ser expulsados por una coalición internacional dirigida por Estados Unidos. Su expansión se ha acelerado con el inicio de la retirada definitiva de las tropas internacionales. Tras 2 semanas de estado de excepción en Túnez, el presidente Kais Saied aún no ha nombrado a un nuevo primer ministro ni trazado una hoja de ruta clara para el futuro del país. Mientras, aquellos que podrían construir ese futuro continúan yéndose. No solo los ayudamos, vamos con ellos. Si hay sitio, me subo con ellos, explica Bilal, quien nació y creció en la costa tunecina, desde donde ha intentado atravesar la peligrosa ruta del Mediterráneo más de una vez. Fui 12 veces. He estado intentando emigrar desde 2011. La última vez que crucé fue en 2017. A veces iba 2 o 3 veces al año, explica. Según Bilal, la gente continúa huyendo debido a la falta de oportunidades en Túnez, pero cree que la toma de poder del presidente no provocará un éxodo masivo, sino todo lo contrario. No es verdad, es exactamente al revés. La gente está contenta y piensa menos en emigrar. Saied lo ha hecho bien, de verdad, no es un golpe de Estado. Debería haberlo hecho antes para ayudar al pueblo tunecino. Si no lo hubiera hecho, todo sería un caos y la gente habría salido del país.
Pero las autoridades tunecinas tienen otra explicación. Recientemente el presidente dijo que se está pagando a los jóvenes para que abandonen el país de forma irregular con el fin de perjudicar a Túnez desde dentro y dañar sus lazos con la Unión Europea. Este joven de 19 años tiene una versión diferente. Aquí en Túnez no hay futuro. Espera cruzar a Italia colándose en uno de estos camiones o contenedores que salen de aquí para después viajar a Suiza, donde espera convertirse en jugador de fútbol. ¿No es peligroso? No, muchos chicos de mi barrio ya lo hicieron antes. No estoy preocupado por el riesgo. Pero en realidad el riesgo puede ser la propia muerte. Mehdi perdió a un vecino de 20 años que se coló en un contenedor frigorífico. Su cuerpo congelado fue encontrado cuando el barco atracó en Italia. El problema es que piensan que Europa es el paraíso, dice. Mehdi sabe que en realidad no es así y dice que prefiere quedarse. Tiene trabajo, novia y una familia que cuidar. Espera que algún día Túnez ofrezca nuevas oportunidades a su pueblo para que la gente quiera quedarse en su país. Las autoridades del Estado mexicano de Chiapas y el grupo de autodefensa El Machete negocian para frenar la violencia desbordada en el municipio de Panteló. El crimen organizado ha sometido a la población entera. Cientos de personas han dejado sus hogares para huir de la violencia. Otros se han quedado para demandar justicia para las víctimas y denunciar el supuesto vínculo de las autoridades locales con los carteles de la droga. De allí nació el grupo armado autodenominado El Machete, que dice combatir contra los narcotraficantes y velar por los intereses del pueblo. Sin embargo, el pueblo queda en medio del cruce de fuego. Las conversaciones entre las partes dan esperanzas de que vuelva la paz a Panteló. Casi 400 personas han vuelto al municipio tras conocer la noticia. La comunidad pide nuevas elecciones municipales e investigar a las autoridades actuales. Maduro confirma que el diálogo con la oposición guaidocista va por buen camino tras votar en las elecciones primarias de su formación, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Varios miembros de la oposición adelantaron que la fecha para el comienzo de las negociaciones será el próximo 13 de agosto, pero el presidente venezolano no lo confirmó. Ese diálogo ya tiene un documento. Tiene un documento redactado. Está en este momento debatiéndose la agenda. Hay 7 títulos en la agenda que están debatiéndose. Y en los próximos días se anunciará la fecha y el lugar de la reunión. Maduro reiteró que a cambio de ese diálogo que tendrá lugar en México, espera el levantamiento de las sanciones que estrangulan su ya frágil economía y el reconocimiento de su gobierno. El mandatario también pidió que otros grupos detractores se sumen a la mesa de negociaciones, pero sin especificar cuáles podrían ser. Interceptado un narcosubmarino en el Pacífico colombiano. La Fuerza Naval del país latinoamericano detuvo este navío en el que se escondían 2 toneladas de cocaína valoradas en cerca de 70 millones de dólares. El cargamento pertenecería a un grupo disidente de las extintas FARC que opera en el suroeste de Colombia. Se ha logrado interceptar un artefacto naval tipo semisumergible, el cual navegaba con rumbo hacia las costas de Centroamérica. Más de 2.000 paquetes de 1 kilo de cocaína fueron hallados en el interior del navío. Otras 2,2 toneladas de narcóticos fueron incautadas en la región en la última semana. Los grupos criminales priorizan estas embarcaciones para enviar droga hacia Estados Unidos, primer país consumidor de cocaína, según un último informe de la ONU, en el que Colombia, por su parte, sigue siendo el primer productor del mundo. El pequeño Diego, de 7 años, viaja cada mañana junto a su padre, Carlos Guerrero, entre los fiordos chilenos para llegar a la escuela en la localidad de Sotomó, uno de esos pocos lugares del planeta a los que apenas llega Internet.
Sin embargo, el pueblo se ha convertido en uno de los primeros del mundo en probar los servicios de red de internet satelital Starlink, una tecnología promovida por el fundador de Tesla, Elon Musk, y su filial aeroespacial SpaceX. Una antena colocada en el techo de la escuela dará conexión a internet estable a una velocidad de entre 100 y 200 megabytes a los 7 estudiantes que cada día acuden a clase en un lugar con una climatología y un acceso verdaderamente complicados. Guerrero confía en que la nueva conexión mejore la vida de toda la comunidad y la educación de sus hijos. Digamos, para hacer sus tareas más que nada, porque de repente no hay internet. Aquí, como ustedes ven, no tenemos internet nosotros, solamente lo que tenemos en el teléfono, pero es malísima la señal, pues sí que no. O sea, para mí sería que fuera algo bueno, importante, que sirva ojalá para toda la comunidad. También el profesor de la escuela John Fitzgerald Kennedy, Javier de la Barra, ve en el proyecto un gran avance. Ellos van a poder entrar a museos, conectarse a YouTube para poder ver videos educativos, conectarse a internet, buscar información, desarrollar proyectos, etc. Aunque la antena se colocó el pasado 27 de julio, este viernes el Ministerio de Transportes inauguraba la puesta en marcha del proyecto piloto en esta pequeña aldea de la región de los Lagos, en la que viven unas 20 familias. Caleta Sierra, otra localidad chilena en la zona de Coquimbo, más al norte, también formará parte de la prueba. Sayonara Tokio. La capital japonesa ha puesto fin este domingo a los que pasarán a la historia como los Juegos Olímpicos de la pandemia. Llegaron un año tarde, lo que disparó su coste hasta los 13.000 millones de euros para desesperación de la sociedad nipona. La imposibilidad del público de entrar en los estadios tampoco ayudó, pero el gran espectáculo dado por los deportistas casi ha conseguido hacer olvidar los sinsabores. A la ceremonia de clausura han asistido 4.600 atletas, aliviados y distendidos como nunca, tras la presión que han soportado en estos días, en los que dar positivo en un test significaba quedar descalificado. La llama olímpica se ha apagado en el pebetero japonés. Arigato Tokio, gracias por el espectáculo y bonjour París. La capital francesa tomó el relevo como próxima sede de los Juegos Olímpicos durante una conexión en directo, en la que se pudo ver a los aviones de la Patrouille de France dibujando la bandera en el cielo. La esperanza de todos es que en 2024 ya no tengamos que hablar de pandemia. Y hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Nos despedimos con un no comment que demuestra que la necesidad de ocio y fantasía es inacabable. Nos lo demuestran los asistentes a una convención sobre las sirenas en la ciudad estadounidense de Manassas, en Virginia. ¿Cómo hacer de los sueños infantiles una refrescante actividad veraniega? Saben que pueden seguirnos en nuestro canal, en las redes sociales y en YouTube las 24 horas del día. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.